el centro hipotalámico posterior, en este caso el centro de la temperatura, que es el hipotálamo posterior, se le denomina como fiebre, ¿no? Entonces, generalmente siempre va a haber un producto microbiano, o una toxina, o microorganismo, en este caso virus, que lo que van a hacer es generar pirógenos exógenos. Estos pirógenos exógenos, pues como toda reacción inflamatoria, van a venir lo que vendrían a ser los macrófagos, los monocitos, toda la serie blanca prácticamente, y van a actuar. Generan, hacen su mecanismo de respuesta, comienzan a segregar lo que vendría a ser las citocinas pirógenas. Al segregarse esas citocinas pirógenas, pues se genera lo que vendría a ser interleuquina 1, interleuquina 6, se genera una respuesta inflamatoria que ustedes ya conocen, no habría que mencionarlo tanto. Y bueno, se va a generar todas estas toxinas, prácticamente los marcadores inflamatorios, que van a llegar al hipotálamo. Una vez que llegan al hipotálamo, pues prácticamente se va a segregar la prostaglandina E2, que en los tejidos periféricos va a generar mialgias, artralgias, y a su vez prácticamente se va a generar los mecanismos de ajuste, ¿no? Se va a comenzar a producir la vasodilatación, la sudoración, se va a comenzar a desabrigar el paciente. Prácticamente estos mecanismos son los compensatorios cuando el organismo siente que está, o cuando hay un aumento de la temperatura, por estar por encima de los 37.1 grados con la temperatura de ajuste a nivel hipotalámica, ¿no? Ahora, ¿tenemos patrones de fiebre? Sí. Prácticamente la fiebre no solamente se podría decir en estos patrones, sino también se podría dividir en lo que es el tema de la duración, ¿no? Tenemos una fiebre aguda cuando tiene menos de 15 días de evolución, una fiebre prolongada cuando tiene más de 15 días, y una fiebre de origen desconocido que, bueno, generalmente va a estar dada por una duración de más de 3 semanas, con una temperatura mayor a 38.3 y con la imposibilidad de lograr un diagnóstico, ¿no? Bueno, eso sería una clasificación que sería Doctor, por disculpe, ¿cuál sería la última? la fiebre de origen desconocido. Ah, ok, gracias. Eso es por temporalidad. Ahora, ya por patrón, tendríamos que hablar pues de que existe una fiebre intermitente, que son las elevaciones térmicas que generalmente van a regresar a su normalidad, ¿no? Durante cada día de fiebre. Puede estar relacionado a accesos bacterianos, tuberculosis biliar o linfoma, ¿no? También conocida como fiebre éctica o séptica, ¿no? La continua o sostenida, que prácticamente no va a tener variaciones y las temperaturas no van a ser mayores de 0,6 la temperatura, pero es la temperatura. Generalmente siempre es continua y los ejemplos son las neumonías, ¿no? Sobre todo del tipo bacteriano. La fiebre remitente, que es durante su evolución nunca alcanza valores normales, pero durante cada día la fiebre suele bajar, ¿no? La mayoría de afectaciones se va a dar con esta fiebre remitente, ¿no? Y la fiebre, también tenemos la fiebre recurrente, que reaparece luego de uno o más días sin fiebre y puede estar asociado a patrones intermedios o intermitentes. Generalmente también se asocia a lo que vendría a ser la fiebre de Doppler. Ahora, también teníamos que diferenciar la hipertermia. La hipertermia, la diferencia o la gran diferencia es que no utiliza ese mecanismo que nosotros hablábamos, justamente de la temperatura corporal, de la temperatura cutánea y de la temperatura central. Prácticamente obvia todo ese mecanismo, porque se va a producir el aumento de la temperatura, pero no se produce o no pasa por este cambio de ajuste del hipotálamo, ¿no? Generalmente no se va a dar una respuesta ahí. Ahora, las causas de esa hipertermia también hay que verlas. Una ya hablábamos que era el golpe de calor, ¿no? Puede ser por ejercicio intenso, puede estar el clima, que es también principalmente una de las causas, ¿no? Hubo un tiempo en la zona de Piura y acá mismo en Trujillo también donde se generó esto, ¿no? También puede estar asociado por el tema de algunos medicamentos, por ejemplo, algunos antihistamínicos, algunos antiparkinsonianos, diuréticos, fenotiacidas. También tenemos una hipertermia inducida por drogas y fármacos. Por ejemplo, el consumo de cocaína, anfetaminas, podría generar este aumento de la temperatura, ¿no? El síndrome neuroléptico maligno también está dado por fenotiacinas,
El haloperidol, que generalmente lo utilizamos para las agitaciones psicomotriz, pues se da también, ¿no? El otro punto es el síndrome serotoninérgico, que bueno, generalmente los pacientes que toman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores de monoaminoxidasa o antidepresivos tricíclicos suelen presentar. La hipertermia maligna, que también puede estar dada por anestésicos por inhalación o por neuro o bloqueadores neuromusculares como la succinilcolina. También tenemos endocrinopatías como la tirotoxicosis. Generalmente los pacientes con hipertiroidismo van a presentar. Y las pacientes con feocromocitoma, ¿no? Y lesiones del sistema nervioso central como es hemorragias cerebrales, estado epiléptico o lesión en la zona del hipotálamo, ¿no? Generalmente cuando tienen un EBC hemorrágico y afecta a la zona del tronco encefálico, vamos a presentar también este tipo de hipertermia maligna. Muy bien, eso es con respecto a lo que es la hipertermia, con respecto a lo que es la temperatura. Muy bien, ahora vamos a hablar básicamente de lo que es la parte respiratoria, ¿no? Entonces, la definición exacta de la frecuencia respiratoria. La respiración es que es un proceso automático, rítmico, mantenido constantemente y que puede modificar bajo el influjo de la voluntad. Muy bien, entonces el ciclo respiratorio como tal va a contener dos fases, ¿no? Una fase de inspiración y otra de expiración, ¿no? Muy bien, entonces nosotros cuando hablamos de esto, tenemos que hablar también de lo que es el centro respiratorio, ¿no? Entonces, la respiración es un proceso autonómico, ¿no? Y rítmico, prácticamente que se va a mantener constante, no va a variar. Por ejemplo, ustedes cuando duermen o cuando están inconscientes, pues siguen respirando, no es que dejen de respirar. Definitivamente sí puede cambiar por el tema de la voluntad, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes están angustiados o están estresados o están tristes, también va a cambiar este mecanismo de la respiración, ¿no? Pero siempre va a ser un mecanismo regular, que digamos, o un proceso regular, rítmico, que se va a ir adaptando conforme a las necesidades del organismo, ¿no? Y el fin primordial de este proceso o de este ciclo respiratorio siempre va a ser el de aportar el oxígeno necesario para el metabolismo celular que se va a dar en los tejidos, ¿no? Ahora, básicamente a nivel central, la frecuencia respiratoria va a estar controlada por cuatro centros, ¿no? Los centros respiratorios. Entonces tenemos los centros vulvares inspiratorios, que básicamente se localizan en la región ventrolateral y constituyen el grupo respiratorio dorsal. Ellos lo que van a hacer es prácticamente permitir o van a generar el movimiento simétrico en la respiración. Siempre van a estar encargados de la inspiración y del movimiento simétrico de esta respiración. El centro apnéustico, que prácticamente es el que induce una inspiración prolongada o la apneusis, generalmente va a estar inhibido por este centro neumotáxico. Ya saben que si nosotros, por ejemplo, si lo estimulamos mucho este centro apnéutico, pues vamos a entrar en apnea. Y los centros superiores, o lo que vendría a ser la corteza cerebral, que básicamente modifica la actividad de los centros vulvares y constituye la actividad voluntaria de la respiración, ¿no? Va a inducir la hiperventilación o la hipoventilación. También va a coordinar lo que vendría a ser la actividad de los músculos inspiratorios y músculos expiratorios para que actúen coordinadamente, ¿no? Muy bien, las características de la respiración. Eh, Prácticamente el número de la frecuencia respiratoria es el número que se va a dar de las respiraciones que vamos a contar en un minuto. Usualmente en el adulto es de 12 a 20, ¿no? El ritmo, básicamente es la regularidad entre inspiración y expiración. Según el ritmo de la respiración es regular o irregular, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos que recordar de que en la inspiración, ¿cuánto tiempo dura? La inspiración va a durar más o menos aproximadamente un segundo y la inspiración entre 2 a 3 segundos. Ese es el mecanismo normal. Si nosotros alargamos la expiración, vamos a alargar a que se expulse más CO2. Si nosotros
reducimos la inspiración, también tendríamos alargar esta inspiración. Pero bueno, esto es parte de lo que vendría a ser ya netamente fisiología respiratoria. Pero tienen que por lo menos tener nociones básicas. Acuérdense que siempre la inspiración dura 1 segundo y la expiración entre 2 a 3 segundos. Muy bien, con respecto al tema de la amplitud, bueno, me dice el volumen de aire inhalado y exhalado en cada ciclo respiratorio y puede ser superficial, normal o profunda. Bueno, en lo que es el aumento de esta amplitud se le va a conocer como batignia, ¿no? Y lo que vendría a ser ya la hipopnea como tal va a ser una respiración prácticamente superficial, ¿no? Bueno, ahora, los tipos respiratorios. Bueno, los tipos respiratorios, en este caso, pues, en condiciones normales, el hombre tiene la respiración costo-abdominal, ¿no? Generalmente es diafragmática. Cuando está afectado este diafragma, ya sea por una apendicitis o por un aumento de la presión intraabdominal, o ya sea por un acceso hepático, pues va a cambiar y se va a cambiar al tipo de respiración costal superior, ¿no? Que es el, mm, ¿cómo se podría decir? El tipo de respiración de la mujer, ¿no? O del sexo femenino. Y la del niño, pues va a estar dado por la respiración abdominal, ¿no? Ahora, los procedimientos para tomar la frecuencia respiratoria, pues netamente es evitar de que el paciente aprecie o que vea que estamos tomando la frecuencia respiratoria, ¿no? Generalmente el paciente tiene que estar en reposo, se le cuentan los ciclos durante un segundo. Usualmente algunos utilizan 30 segundos y lo duplican. No es lo ideal, ¿no? A veces por premura de tiempo lo realizan, pero lo ideal es que estés ahí, como vemos en la imagen, por ejemplo, el médico o el personal de salud o simula que le está tomando el pulso y a su vez que está viendo cuántas elevaciones del abdomen se da o cuántas generalmente pone su mano en la barriga a la hora que toma el pulso, como es en la primera imagen, la deja caer y las elevaciones del abdomen lo considera como una como uno para tomar la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa? Si el paciente tose, se mueve o habla, pues prácticamente se va a tener que comenzar a tomar de nuevo lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces, lo ideal básicamente es simular que se está tomando el pulso y se le toma la frecuencia respiratoria. Obviamente que también se le puede tomar la frecuencia respiratoria en pacientes inconscientes colocando la mano en lo que vendría a ser el abdomen y cada elevación del abdomen se le coloca como un punto para la frecuencia respiratoria. Bueno, lo que vendría a ser la frecuencia respiratoria normal, como les dije, de 14 años a más, entre 12 a 20, los rangos que vamos a tener de acuerdo a la edad van a estar variados, de acuerdo a lo que vemos acá, no habría por qué modificar. Lo que son alteraciones respiratorias, pues bueno, ya habíamos hablado, la dificultad respiratoria puede ser a predominio inspiratorio o expiratorio. Vamos a ver de que también la disnea es la sensación de falta de aire que refiere el paciente, también lo podremos considerar. La bradignia, que es la disminución de la frecuencia respiratoria, menor de 12 respiraciones por minuto. La taquipnea, que prácticamente es el aumento de la frecuencia respiratoria, más de 20 por minuto. Bueno, los ejemplos están ahí. La polimnia, que es un aumento no solamente de la frecuencia, sino también del ritmo y la amplitud y del patrón respiratorio. Y lo que vendría a ser el apnea, que es el cese de la respiración durante 10 segundos a más. Las variaciones de la frecuencia respiratoria, bueno, eso va a depender tanto de la edad, el sexo, ya habíamos hablado también de la frecuencia prácticamente en el ejercicio, durante la ingesta de alimentos, durante las emociones, enfermedades, medicamentos, con el tema de la temperatura también va a variar. Mm, con el tema también de lo que vendría a ser la geografía, ¿no? Si se encuentran más alto, pues a mayor altitud va a disminuir la concentración de oxígeno en el aire, por lo que es necesario que el paciente respire más rápido, o sea, el cuerpo va a querer compensar y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Bueno, el ejercicio, la presión arterial, los estilos de vida también varían, ¿no? Y los patrones respiratorios, básicamente tenemos
usualmente la respiración de Cheyne-Stokes, que lo vamos a presentar en pacientes con insuficiencia cardíaca, encefalitis, hemorragias subarachnoideas, en accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, en traumatismos encefalocranianos o en tumores también cerebrales. La respiración de Biot, que prácticamente se va a presentar también en meningitis o en tumores de lo que vendría a ser el protuberancia o tronco cerebral, ¿no? Y lo que vendría a ser la respiración de Kumaul, que generalmente se presenta en acidosis del tipo metabólica, por ejemplo, en cetoacidosis diabética, en acidosis urémica, pues se van a presentar ese tipo de respiración. También existe una respiración alternante que generalmente pues, se puede presentar en pacientes plaquéticos y se va a dar respiraciones amplias con respiraciones pequeñas. Muy bien. Las referencias bibliográficas fueron tomadas de texto guía que es Sargente, también de Ball y de Pryor. Básicamente se trabajó, y bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bien, si no existen preguntas, si no existen dudas, pues doy por concluida la clase. Gracias, doctores. Hasta luego.